Gallegos, Navarrete. Gracias, presidente. Muy buenas noches. A todos los colegas y a todos los salvadoreños que seguramente están pendientes de esta plenaria. Mis primeras palabras son de agradecimiento a Dios, a los diputados, 57 diputados que han votado esta noche, por anteponer cualquier interés más que la vida de los salvadoreños. Indudablemente que este decreto viene a colaborar enormemente con el esfuerzo que está haciendo el presidente Bukele y su gobierno, que gracias a esas medidas, al soporte legal que la Asamblea Legislativa le ha otorgado en las últimas semanas, se han podido salvar muchas vidas. Pasamos momentos difíciles, hemos caído en incertidumbre en algún momento esta tarde creyendo que no lo íbamos a lograr. Pero Dios ha puesto su mano en el corazón y en la mente de todos los diputados que votaron. Si esto no lo hacíamos, todo el esfuerzo que se ha hecho se hubiera visto tirado a la basura. Prácticamente los salvadoreños, en su gran mayoría, se hubieran desbordado para deambular en las calles por cualquier motivo de nuestro país. Y eso hubiera complicado el contagio y hubiera multiplicado el número de personas contagiadas. Paradójicamente hubiera sido al revés de lo que el mundo viene haciendo hoy en día. Algunos países tarde, otros que habían comenzado como Nicaragua o México, que no creen en las medidas de prevención que se están haciendo a nivel mundial. Pero iba a ser incorrecto que nosotros, cuando se ha determinado que esta es la mejor prevención, el quedarse en casa, no hubiéramos aprobado un nuevo decreto que permitiera dar una cuarentena domiciliar, que es la mejor medida y manera. Como gana, en ningún momento dudamos que esto era necesario y que esto había que votarlo desde el primer día. Nosotros estamos convencidos que esta medida es la eficaz, no la única, por supuesto. Hay otro tipo de medidas que hay que tomar. Y muy de acuerdo con la propuesta que se hizo de poder incluir esta resolución de la Sala de lo Constitucional, que tiene como origen un habeas corpus que interpusieron 3 personas. Pero un hecho inédito, cuando se interpone un habeas corpus, se hace la resolución para esas personas que lo solicitaron. Pero la sala creo que muy bien hizo una resolución que abarcara a todo el mundo. Aprovechando la interposición del recurso, han abarcado a todo el mundo. Pero la sala también dice, la población salvadoreña está obligada a cumplir con las disposiciones de las autoridades dirigidas a prevenir y a controlar la propagación de las enfermedades causadas por el COVID-19. La sala está mandando a todos los salvadoreños que cumplan con las medidas que están tomando. No es que la sala está diciendo no se cumplan. Desgraciadamente ya habían mucha gente en este país diciéndoles a sus empleados que mañana los querían en su oficina, que mañana tenían que ir a trabajar. Son aquellos mercaderes de ese dinero que tanto les gusta y que se olvidan que atrás de cada ser humano hay una familia, que atrás de cada persona hay gente. Gracias, de verdad, gracias a todos, a los que han respaldado, a los que han apoyado. Esto Dios se los va a pagar y nos vamos a sentir muy orgullosos de que le hemos cumplido al Salvador. Y los que no votaron y los que están en contra tendrán su responsabilidad y sus consecuencias seguramente. La población no va a olvidar esta noche tan importante para el país. Gracias, señor presidente. Hemos aprobado en esta Asamblea Legislativa este proyecto de decreto para
para seguirle dando instrumentos al Ejecutivo para que se pueda combatir esta pandemia que por supuesto está afectando al pueblo salvadoreño y al mundo entero. Estamos conscientes que estamos restringiendo derechos fundamentales de los salvadoreños. De eso estamos conscientes. La restricción temporal en cuanto a la libertad de tránsito, al derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito, y al derecho de no ser obligado a cambiarse de domicilio. Por supuesto que no quisiéramos aprobar este tipo de leyes. Por supuesto que hemos mejorado esta ley con respecto a la primera ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19. Ahora hemos agregado, por supuesto, también acá los principios por que va a regirse esta ley. Igualmente, hemos agregado aspectos importantes como es toda la actuación que deberá tener la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Igualmente, hemos agregado que la Inspectoría General de la Policía y la Inspectoría General de la Fuerza Armada deben de habilitar mecanismos accesibles para la recepción de denuncias a efecto de una pronta y efectiva realización de las medidas correctivas disciplinarias para aquellos miembros tanto de la policía como de la Fuerza Armada que en un momento determinado puedan violar los derechos de los salvadoreños. Es importante y hay que decirlo con toda franqueza. También se ha agregado la parte que tiene que ver con la medida cautelar establecida por la Sala de lo Constitucional. Esa medida lo que manda a los salvadoreños es que cuando se encuentre un salvadoreño debe de enviarse a su casa. Esperamos que eso sea lo primero que haga la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, enviarlo a su casa. Eso es lo que dice esa medida cautelar. Nosotros incluso teníamos propuestas para desarrollar todo este artículo. Lo teníamos con toda claridad. Lastimosamente al final no se permitió poder desarrollar ese artículo. Pero qué bueno que el gobierno reflexionó y ha aceptado que definitivamente vaya con toda claridad lo que dice esta medida cautelar. Por lo tanto, ningún salvadoreño deberá primero estar en Bartolina. Ningún salvadoreño, si es que no presenta síntomas del COVID-19, deberá de ir a ningún centro de resguardo. Así que en términos generales, presidente, colegas diputados, nos sentimos satisfechos de haber aprobado esta ley, dándole una herramienta más al Ejecutivo para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias. Sí, francamente orgullosísimo como Rodolfo Antonio Parker Soto de no haber votado, más bien de haber votado en contra desde el origen de esta ley y haberme abstenido en nombre del Partido Demócrata Cristiano de darle seguimiento a algo que definitivamente no consideramos conveniente para los intereses de los salvadoreños y de nuestro país. Pues consecuente con nuestros principios humanistas y libertarios, no íbamos a votar jamás
no lo hemos hecho ahora ni lo haremos nunca, por una disposición normativa que vendría a restringir libertades fundamentales, a suspender garantías constitucionales sin ningún propósito sano y además sin ninguna necesidad. La ley de emergencia dio todas las herramientas, todas, para que el gobierno de la República pudiese emprender todo tipo de restricciones migratorias, movilidad en el territorio nacional y medidas sanitarias. La Constitución de la República, colegas diputados, pero particularmente pueblo salvadoreño a quien nos debemos, jamás puede ser vista para incluso combatir una grave amenaza como esta pandemia del COVID-19. Jamás la Constitución de la República es piedra de tropiezo para cumplir con las más altas responsabilidades del Estado. El estado de excepción para restringir la libertad de tránsito, el derecho de reunión y el no cambio de domicilio realmente no tenía ninguna necesidad, porque estas son áreas que se resolvían perfectamente, como dicho, por la ley de emergencia, el Código de Salud y la ley de protección civil. Pero fue utilizada esa normativa de estado de excepción en los 15 días ya transcurridos para mandar a la gente nuestra a las Bartolinas, para mandarlas a los centros de contención y no darles un trato digno de seres humanos y la debida atención para las dolencias en su salud que traían desde el momento en que fueron confinados ahí, sin que eso tuviese nada que ver con esta pandemia. No se necesitaba ni se necesita suspender garantías para esta amenaza. No se necesita suspender garantías para tener una base de datos errática y mandarle los fondos de los $300 a personas que no solo no lo necesitan, sino que ellas mismas están diciendo que la base de datos es errática. No se necesitaba ni se necesita una suspensión de garantías constitucionales para imponerle a la empresa privada que aun cuando no se venda, se tienen que generar ingresos y que aun cuando no se generan ingresos, se tiene que pagar planilla. No se necesita un estado de suspensión de garantías para semejantes cosas. No, compatriotas nuestros, lo que se necesita es que El Salvador se una, pero no se va a unir cuando se genera división y se llama el odio. El combate a esta pandemia es para matar el virus, no para matar la economía, la generación de empleo y las oportunidades. Tampoco se puede utilizar esta pandemia y la grave amenaza que significa para nuestro pueblo el matar las libertades. Orgullosamente, como democracia cristiana, jamás acompañaríamos una normativa de esta naturaleza. Que Dios bendiga nuestra tierra sagrada. Muchas gracias, señor presidente y colegas diputados. Gracias, presidente. Muy buenas noches al pueblo salvadoreño. Buenas noches, colegas diputados y diputadas. En nombre del grupo parlamentario del FMLN, el cual no ha dado sus votos para quitar garantías constitucionales, porque hemos escuchado las voces de organizaciones sociales, de la academia y de organizaciones de derechos humanos que tienen la experticia de este tema y el cual no estaba de acuerdo en que para dar salud, para dar vida, necesitamos quitar garantías y derechos constitucionales. Dejamos clara nuestra posición en relación a que deben seguir el aislamiento social, cumpliendo con las medidas de prevención establecidas de quedarse en casa y la cuarentena para disminuir el impacto de la propagación de este virus, tal cual lo dictan las indicaciones y las medidas dadas por la Organización Mundial de la Salud. Pero no votamos esta noche porque consideramos que el decreto de emergencia nacional, en su artículo 2 y en sus literales A, B y C, relativos
a los que llama el Plan de Prevención, Contención y Respuesta a la Pandemia, y que da la limitación y la circulación de las personas. Ya está establecido esa parte sobre aislamiento y sobre cuarentenas. También hay que decir que en este decreto 593 de la Emergencia Nacional faculta al órgano ejecutivo por medio del Ministerio de Salud y de las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil para poder ejercer dichas cuarentenas. También hay que recordar al pueblo salvadoreño que ya hay leyes secundarias que dan y permiten todo este tipo de contingencia epidemiológica para hacer estos cordones, como es el Código de Salud mismo, en su artículo 136. Es de decir también que ya en la Ley de Protección Civil, en su artículo 30, que establece también la colaboración del papel que hace la Policía Nacional Civil. Y también hay que recordar el artículo 36 de esta Ley de Protección Civil, que establece que en caso de desastre o emergencia las personas deben de acatar las disposiciones y medidas que el órgano ejecutivo esté implementando. Es por ello que consideramos como FMLN que el decreto de emergencia nacional, al cual fue aprobado en esta Asamblea Legislativa el 14 de marzo y que el FMLN acompañó, tenía toda la base y asidero legal para continuar las medidas de disminución para la propagación del COVID-19 sin quitar garantías constitucionales. Estamos claros en el artículo 29 de la Constitución de la República cuando se establece cuándo se debe de dar el estado de excepción. Como grupo parlamentario del FMLN consideramos que son suficientes las medidas y acciones que establece este decreto de emergencia nacional. Acompañamos las medidas de aislamiento y de cuarentena, pero también el manejo adecuado y debido de las personas que se encuentran en estas situaciones. No acompañamos esos derechos humanos y abusos de poder que se pueden establecer una vez se hayan roto estas garantías constitucionales. Hemos acompañado esta declaratoria, la agilización de compras y contrataciones, la aprobación de hasta 2.000 millones. Estamos con la gente, estamos por la salud de la gente, pero también hay que reconocer y debo de felicitar el esfuerzo de todo el personal de salud y de todos los empleados públicos que están en esa línea de contención. A la vez, reconocer a los salvadoreños y a las salvadoreñas que han seguido las indicaciones y las medidas que están acatando las autoridades. Y como grupo parlamentario siempre estaremos al lado de ustedes, pueblo salvadoreño, de su salud, pero sobre todo también de sus derechos humanos. Gracias, presidente. Soy el único diputado de la fracción de Alianza Republicana Nacionalista que se abstuvo de acompañar con su voto este nuevo decreto emanado por la Asamblea Legislativa que durante 15 días más restringe garantías constitucionales. Eso significa de entrada que dentro de 15 días se puede prorrogar y se cumplirán 45 días. 45 días donde la gente va a estar en cuarentena, con restricción de la libre movilidad. Y han tomado una decisión, colegas, por miedo a una pandemia global, y lo entiendo. Pero el discurso de odio y de pánico que he visto en redes sociales por personeros del Ejecutivo, con franca manipulación del sentir de mi pueblo, ha sido grosero. Empezando porque la primera votación en la que acompañé al Ejecutivo estaba amparada precisamente
en el entendimiento de que la población requiere límites. El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, con su sección en El Salvador, recomendó a la Asamblea Legislativa, yo tengo aquí el comunicado, no atender una petición de prórroga del régimen de excepción que pedía originalmente el Ejecutivo, pues la medida en su conjunto es la más gravosa para la restricción de derechos fundamentales y por ello no debía adoptarse de manera ligera, sino reflexiva. Menciona este comunicado que no obstante El Salvador haber vivido catástrofes como terremotos, inundaciones o graves perturbaciones del orden público, una medida de este tipo no había sido adoptada en los últimos 30 años. Yo reconozco que esto es una pandemia global. Sin embargo, vimos abusos de la autoridad, de los policías, madres separadas de sus hijos, muchos de ellos con discapacidad, tiernitos, llevados a centros de hacinamiento donde básicamente te están condenando a contagiarte. La sentencia de habeas corpus 148-2020, pueblo salvadoreño, exhorta a la Asamblea Legislativa a regular con urgencia las medidas limitadoras de la libertad física derivadas de la pandemia COVID-19, debiendo cumplir con lo establecido en el Romano V, numeral 2 de la resolución. ¿Sabe, pueblo salvadoreño, qué decía esta resolución del amparo? Pues decía que la población salvadoreña está obligada a cumplir con las disposiciones de las autoridades dirigidas a prevenir o controlar la propagación de la enfermedad, y las conductas irresponsables que pongan en peligro la eficacia de ese objetivo legítimo del gobierno pueden ser respondidas de modo enérgico, sin términos vagos, ambiguos o indeterminados. Esto se refiere a los supuestos de aplicación. Y perdónenme, cuando la gente en 45 días tenga hambre, el hambre va a superar el miedo. Y mi pregunta es, con los abusos que hemos atestiguado, han dejado morir personas. En el Hospital Saldaña me han quitado la imagen, me quedan 32 segundos, cámara, no necesito estar viendo los segundos. Por favor, permítanme demostrarle la negligencia al pueblo salvadoreño. Dejaron morir en el Hospital Saldaña a un señor que era negativo del COVID. Qué irresponsabilidad e incapacidad del Ejecutivo. No se le ha dado cumplimiento entonces al habeas corpus. Cuando la gente tenga hambre, va a superar el miedo.